Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Amén, bendecidos. ¿Con sueño o sin sueño? ¿Ah? Muy bien, vamos a iniciar este tiempo de enseñanza y seguimos con el tema de la adoración. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo número 1, versículos del 8 al 9. Dice la palabra del Señor, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Gloria a Dios. Durante nuestro tiempo, en nuestro tiempo que tenemos de ser cristianos, hemos orado al Señor y el Señor ha sido bueno con nosotros. Y cuando nosotros oramos, pues le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos bendiga o le pedimos por ciertas peticiones y Él nos contesta. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido partícipes de las dádivas que Dios tiene para con nosotros. Y pues es algo que a Dios le gusta, ¿sí? A Dios le gusta que nosotros le pidamos, porque eso nos hace dependientes de Él. Eso hace que nosotros dependamos totalmente de lo que Dios ha querido, de lo que Dios quiere en nuestras vidas y que pidamos fervientemente. La palabra del Señor nos enseña y dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces, de una u otra manera, Dios ha suplido nuestras necesidades y nosotros estamos bien contentos con eso, ¿verdad? Porque podemos estar confiados de que Dios, cuando nos veamos en alguna situación difícil, Él va a responder lo que necesitamos, o Él va a acudir a nuestra ayuda. El punto es que, hermanos, no es todo esto el cristianismo. El estar pidiendo a Dios y el que Él tenga misericordia no es todo lo que Dios quiere de nosotros, no es todo lo que enfoca el ser cristianos. Y hay muchas cosas aparte de nada más ver a Dios como un Dios proveedor o un Dios que resuelve el que está en nuestros conflictos o en nuestras necesidades. Entonces, nuestra relación personal con el Señor, esto es lo más importante. Es lo más importante que un cristiano puede tener, es la relación con Él. De hecho, Él murió por nosotros para que tú y yo tuviéramos una relación directa con Él, ¿sí? No una relación, no que lo viéramos como un Dios que suple nada más nuestras necesidades, sino que tuviéramos comunión con Él, que tuviéramos esa relación íntima con Él. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante que tú. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos una relación íntima con Dios, a pesar de que nosotros tengamos necesidades y tengamos dificultades, podemos tener contentamiento. Cuando tú y yo pasamos por crisis de cualquier tipo, mientras nosotros tengamos una relación íntima con el Señor, va a haber en nosotros ese contentamiento, va a haber en nosotros esa confianza de que Dios de una u otra manera va a obrar para nuestro beneficio, ¿sí? Pero si nosotros vemos a Dios de otra manera, no vamos a poder entender todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y debido, hermanos, a esta importancia de esta relación que nosotros tenemos con Él, debemos saber a quién adoramos, quién es el objeto de nuestra adoración. Las Escrituras, en la parte de la Biblia que leíamos ahorita, nos enseñan que Él es el Padre de todos los siglos. Los judíos lo conocen como el Eterno, pero la palabra también lo describe como el Padre de todos los siglos. Y para entender esto, hermanos, es por ejemplo cuando un arquitecto, no soy arquitecta, quiero aclarar, ¿verdad? Nada más lo que oigo y veo aquí de mis cercanos, ¿verdad? Es como cuando expande un arquitecto los planos
y un desarrollador inmobiliario empieza a hacer una ciudad y la empieza a planear de tal manera que empiezan a hacer muchas casas, edificios y se empieza a planear. Hay ciudades que se han creado de una manera que están perfectamente planeadas, ¿sí? Se desarrollan con propósitos planeados. Usted nada más crúcese nada más del charco, hermano, para que vea la amplitud, ¿verdad? Y luego se devuelve y ve aquí todo amontonado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay regulaciones que impidan, o sí las hay, pero se las pasan por alto, ¿verdad? Entonces no hay una verdadera planeación, pero Dios no es así. Dios tiene, dice la palabra, que Él extiende los siglos así. Y la historia de nuestra vida y la historia de la humanidad se va desarrollando de tal manera que se van cumpliendo de una manera lenta para nosotros el propósito de Dios. Y Él va, porque Él es el Padre de los siglos, en su sabiduría y en los propósitos que Él tiene, Él va planeando. Y volviendo a este ejemplo, ¿sí? de la construcción, imagínese usted que compra usted un terreno, ¿verdad? Y usted dice, bueno, aquí yo sueño, ¿verdad?, con construir una casa, con construir, no sé, un negocio, lo que usted quiera, pero nada más lo está visualizando, usted no ve absolutamente nada ahí. ¿Y qué sucede? Bueno, que usted va con el arquitecto hace el plano y el arquitecto ha estudiado la tierra, ha estudiado cómo está el terreno, qué es lo que se puede hacer, qué materiales se pueden utilizar, y diseña el plano de tal manera que hasta el punto y la cruz más pequeñitas tienen un propósito, ¿sí? Y el propósito es una edificación. ¿Qué sucede después? Que el arquitecto pasa los planos, no sé, al contratista o al que va a desarrollar el proyecto, y pues contrata al electricista, contrata a los albañiles, contrata a los plomeros y hace las series de contrataciones de los especialistas que van a desarrollar. Y usted ve, por ejemplo, las máquinas que están excavando y sacando la tierra para hacer los pozos, etcétera, y luego de repente usted ve al camión de los materiales que traen el bloc, la varilla, y es un despapay, ¿a poco no, hermano? Y que no llueva, porque se hace peor el despapay. Entonces usted ve un caos ahí. No estoy viendo lo que me presentó a mí el arquitecto ahí, que quería ver. No estoy viendo así el AutoCAD bien bonito, estoy viendo que está un mundo de gente para allá, está el lodazal o el terregal, dependiendo, ¿verdad? Y todos los materiales allá de un lado, pero usted viendo gente de aquí para allá, pero no ve ve un caos ahí. Pero dese la vuelta, hermano, dentro de 6 u 8 meses, un año, ¿cuánto se tarda una construcción estar? Un año. Dese la vuelta en un año. Y usted ya no va a ver la tierra que estaba amontonada, ni los materiales amontonados, usted va a ver un edificio. Y entonces, ¿qué pasa? Que después le habla al paisajista, después le habla al carpintero, que le haga las cosas, hasta que ya ve una construcción bien definida, hasta que ya ve usted una edificación bien hecha y de la cual ya se puede disfrutar. De la misma manera, hermanos, ahora vamos a pasarlo al plano espiritual. De la misma manera, ahora el Padre de los siglos es nuestro arquitecto, es el arquitecto de nuestras vidas. Dice que es el arquitecto de toda la humanidad. Él ha planificado hasta el punto y la cruz más pequeños para que su propósito se desarrolle. Y al principio Él encontró a una iglesia, y a veces también la encuentra hoy en día, ¿verdad? Y hablo de la iglesia universal, ¿sí? No estoy hablando de aquí de la iglesia, sino de la iglesia universal, una iglesia que está en la misma condición que cuando se empieza una construcción, una iglesia desordenada, una iglesia que no, a lo mejor no tiene un propósito, que anda de aquí para allá buscando qué es lo correcto y qué es lo que tiene que hacer para poder llegar a agradar a Dios, etcétera. Pero el propósito de Dios es que el propósito de Dios siempre fue que usted y yo fuéramos redimidos. Y entonces, hace 2000 años, Él vino para unificarnos, Él vino para pagar el precio para que usted y yo ahora
ese propósito fuera cumplido y y estar en una vida en la que Él quiere que vivamos. Pero tenemos que conocer al Dios que nos ha creado, tenemos que tener esa comunión. A pesar de la apariencia que nosotros teníamos, a pesar de cómo veníamos todos conflictuados, a pesar de cómo estaba nuestra condición, Él nos amó. Y dijo, ellos no van a estar como están ahorita. Y cumple el propósito para que tú y yo estemos ahí y estemos en una iglesia que ha sido redimida. Pero tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer el propósito para el cual fuimos redimidos. Podemos ver la iglesia y decir, no, pues no está nada bien. Pero lo único que podemos ver es que nuestro Señor nos redimió y tenemos que movernos en ese nivel que Él se mueve. En ese Dios de justicia que habla aquí la palabra del Señor en el versículo 9. Nosotros no somos justos, hermanos, pero Él nos justifica. Él es quien es la justicia y es su cualidad, es una de las cualidades que tiene nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios de justicia. Y por lo tanto, Él nos hace que ahora nosotros seamos justificados y que seamos amados. Entonces, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es que ahora nosotros, a través de Él, nosotros somos vinculados con esa gloria, con esa justicia, ¿sí? Por nuestras fuerzas y en la condición en la que nosotros estábamos, no podíamos estar en esa justificación, sino que el Dios de toda justificación, el que ha amado la justicia desde antes, el que es el Padre de todos los siglos, Él nos ha justificado. Y ahora nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Él. Ahora Él nos ha glorificado y nos ha puesto en esa posición. Dice la palabra del Señor en Hebreos, lo que leímos más, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad. Es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Nuestro Señor ve lo malos que somos, pero eso Él no lo toma en cuenta, ¿sí? Él es el Señor de toda misericordia y hasta el día de hoy Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos ha redimido. Una de las cosas que hemos hablado acerca de la adoración es que mientras el Espíritu Santo no esté en nosotros, no podemos traer una adoración correcta. No podemos ser identificados como verdaderos adoradores. En el Antiguo Testamento encontramos una historia acerca de Abraham que envía a su siervo para encontrarle esposa a Isaac. Todos recordamos esa historia. Y le da ciertas indicaciones para encontrarle a esposa, ¿sí? Entonces, el siervo es una persona autorizada por el padre, ¿sí? O por Abraham, para encontrarle esposa y le da cosas, le da pues lo que es la dote, ¿verdad? Para traerse a Rebeca. Isaac no la conoce. Isaac no la conoció, ¿sí? La única manera en que Isaac reconozca a Rebeca, en este caso a su esposa, es con las joyas que él envió para su esposa, ¿sí? Porque ella iba a ser ataviada con las joyas y las cosas que él había enviado para poderla reconocer. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se encuentra con Rebeca y ve que trae joyas, que está ataviada, que etcétera, etcétera, entonces él reconoce que ella es su esposa y se casa con ella y ya todos conocemos la historia. De la misma manera, hermanos, Jesucristo, cuando fue ascendido, envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la única manera en que nos reconozca como la verdadera esposa de Jesús, va a ser por las joyas que Dios ha enviado para que nosotros seamos ataviados, ¿sí? El propósito es que nosotros seamos llenos del Espíritu. Él envió a su Espíritu para que nosotros fuésemos llenos. Una de las joyas es el fruto de su Espíritu.
¿Y cuál es el fruto del Espíritu, hermanos? Ay, amén. Verdad, justicia, etcétera, también son partes del fruto. Con esas joyas nosotros vamos a ser reconocidos como la esposa del Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿en verdad esas joyas están en nosotros para ser reconocidos como tal? ¿Sí? Dios quiere que la joya, hermanos, más radiante que nosotros podamos tener con Él es la adoración. Aparte del fruto, que dice la palabra del Señor, que por el fruto cada uno de nosotros vamos a ser conocidos y vamos a ser identificados como la esposa de Dios que Él ha escogido para que al fin de los tiempos nosotros podamos estar adorándole. El propósito es que tú y yo le adoremos. El propósito eterno de Dios siempre fue que estuviésemos con Él. La palabra del Señor dice que Él va a venir por una esposa, ¿sí? Por una esposa que va a estar siempre con Él y que vamos a estar en unas bodas. ¿Para qué? Para estar en una constante adoración. Por eso si nosotros no vamos a ese nivel de estar buscando, hermanos, la llenura del Espíritu Santo para traer una adoración correcta, entonces no sé qué estamos haciendo aquí. A veces estamos ocupados con demasiadas cosas que quitan nuestra atención de una búsqueda correcta delante de Dios. ¿Cuántos tiempos nosotros tenemos tiempos de adoración? ¿Cuánto tiempo? Olvídate del tiempo que tenemos aquí en la iglesia, hermano. ¿Sí? El tiempo que tú tienes en tu casa, ¿cuánto tiempo tienes para tener un tiempo de adoración? ¿Cuánto tiempo tú separas para tener intimidad con Dios? ¿O solamente lo tenemos cuando necesitamos un trabajo? ¿O solamente lo tenemos cuando estamos pasando por una enfermedad? ¿O solamente lo pasamos cuando mi familia está en una crisis? ¿Cuánto tiempo debemos de conocer a quién adoramos? No hemos entendido, hermanos, que nuestro paso por la tierra es demasiado corto para el tiempo que vamos a estar en la eternidad haciendo algo que ni siquiera hacemos aquí, que es adorar a Dios. A veces no tenemos ni idea, hermanos, de lo que es la adoración, porque estamos tan ocupados por cumplir mis planes y alcanzar mis objetivos que por ver cuáles son los planes que Dios tiene para mí y ver cuáles son los planes que Él ha establecido desde el principio, porque Él es el Padre de los siglos. Primera de Pedro 2:9 dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os amó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué propósito tiene la iglesia local, hermanos? ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es necesario que nosotros nos reunamos? ¿Por qué es necesario que exista la iglesia? A ver. ¿Qué propósito tiene? El propósito, hermanos, que tiene la palabra del Señor es que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es el propósito de la iglesia. Si nosotros nos vamos a Mateo 28, ahí está la gran comisión. Vayan y hagan discípulos y prediquen, etcétera. Ya conocemos el pasaje. Pero la palabra del Señor en Primera de Pedro nos dice que nosotros somos un pueblo escogido. O sea, no es un pueblo que salió de la nada, sino que Dios tuvo el cuidado de escogernos a cada uno de nosotros, así como seamos, ¿sí? Para cumplir el propósito eterno de hacernos reales sacerdotes, de hacernos una nación santa, de hacernos un pueblo que Él nos adquirió a precio de sangre, para que anunciemos sus virtudes. Y a ver, hermanos, ¿cuáles son las virtudes que tiene Dios? Admirable, misericordioso. A ver, los demás. Soberano, omnipresente, omnisciente. ¿Qué más? Todopoderoso.
Esas son las virtudes, hermanos, y muchas más, ¿verdad? No son las únicas, pero esas son las virtudes que nosotros tenemos que anunciar. Ahora, ¿realmente lo hacemos, hermanos? Anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de estar en tinieblas, de estar en oscuridad, a estar en esa luz admirable. No nada más nos llamó a estar en luz, sino que es algo que tenemos que admirar. Es una luz que nos pone en esa admiración constante. Entonces, nosotros ese es el propósito principal que tiene la iglesia. Cada uno, hermanos, de nosotros nos acercamos a Dios de maneras diferentes. Yo me acuerdo que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo habíamos pasado por una crisis muy fuerte con Gabriela. Y eso fue lo que nos hizo acercarnos. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos, ¿verdad? Cuando éramos niños veíamos que íbamos que a la iglesia de tal y con la virgen tal y con la virgen tal. ¿Por qué? Porque había una necesidad de sanidad, de preservación de vida. Cuando a Gaby le habían diagnosticado entre 5 y 7 años de vida. No voy a decir cuántos tiene ahorita, no la voy a andar quemando porque luego me regañan en la casa. Pero nosotros nos acercamos con una necesidad, ¿sí? Y no la encontramos, hermanos, hasta que Cristo llegó a nuestra familia, hasta que Cristo vino y volvimos a pasar otra vez por el proceso, pero fue diferente. ¿Y sabes por qué? La diferencia la hizo nuestro Señor Jesucristo, porque ahí pudimos ver el milagro también lo hizo antes, ¿sí? Y sabemos que fue Él quien hizo el milagro. Todos venimos con algo, hermanos. Algunos nos acercamos con otras necesidades, pero todos llegamos a los pies de Cristo y el Señor, que es misericordioso, que es otra de sus virtudes, nos recibe a todos. ¿Sí? La palabra del Señor nos enseña que cuando las personas se acercaban a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dice la palabra que Él tenía compasión. Y muchas personas eran sanadas, eran liberadas, ¿sí? Eran perdonados sus pecados a consecuencia de esa compasión y esa misericordia que Dios tenía con Él. Pero si se fijan, el común denominador es que todo el mundo se acercaba así. El propósito de Dios de redimirnos, hermanos, es que Él nos quería incluir en ese coro celestial que va a estar en el cielo. Pero tenemos que entender que Dios nos ha llamado y nosotros tenemos que dar el paso de fe. Nosotros que tenemos que dar esos pasos. No crean que es mágico, hermanos. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un sacrificio de alabanza. ¿A poco es fácil levantarse a las 2, 3 de la mañana a orar, hermanos? ¿Qué hacemos cuando nos despertamos? Ay, son las 3 de la mañana, me queda bastante y no tengo sueño. Ay, Señor, déjame dormir. Y en lugar de levantarme a orar. O cuando somos llamados, ¿sí?, a hacer cualquier obra del Señor. Dios quiere que manifestemos ese plan de todos los siglos que Él tiene. El plan que Él extendió como buen arquitecto, ese plan que Él tiene por todo, porque Él es el Padre de todos los siglos, y eso quiere decir que Él conoce el pasado, que Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Él sabe cuál va a ser el destino que vamos a tomar cada uno de nosotros. Pero nosotros también tenemos que esforzarnos a dar esos pasos de adoración. No es fácil y no es para todos. Muchos, dice la palabra del Señor, son llamados y pocos los escogidos. La palabra del Señor dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los que son violentos. Dice valientes, sí, hermanos, pero se requiere una violencia para arrebatar las cosas del reino. Porque esto es una lucha, esto es una guerra y tú tienes que arrebatar las cosas que son del reino. Ah, que el Señor me las da, sí, pero siempre hay una guerra de alguien que no te las quiere dar. Siempre va a haber una guerra espiritual, hermanos. Siempre va a haber algo que va a impedir que tú te acerques a aquel a quien es la motivación de nuestra adoración. Siempre va a haber alguien y siempre va a estar Satanás, obviamente, en primer lugar, estorbando para que tú llegues y cumplas el propósito que Dios tiene para nosotros.
Tú y yo somos llamados a anunciar esas virtudes de Dios, exaltarle, hermanos. ¿Tú crees que con venir a cantar aquí y levantar las manos, eso es adoración? En verdad estamos haciendo las cosas mal. Esa es una de las cosas que debemos hacer, el mostrar a Dios con manos levantadas. Yo no sé por qué hay gente que no le gusta levantar las manos. Ay, no, qué vergüenza. Si el levantar las manos es una adoración y es una alabanza de rendición, ¿sí? O hay personas que no les gusta danzar. No, es que la rodilla, ya saben, ¿verdad? Siempre la vieja confiable, ¿verdad? La rodilla me está doliendo, que quién sabe qué. Entonces, y no danzamos y no damos expresiones de alabanza. Esas son expresiones de alabanza. Nuestra adoración tiene que ir mucho más allá. Nuestra adoración siempre nosotros prácticamente tenemos que estar con Jesús en la boca, no con el Jesús en la boca, ¿verdad? Porque esa es otra expresión, pero con Jesús en la boca, hablando de esas virtudes que Dios ha hecho con nosotros, aunque la estemos pasando mal, hermanos. Qué difícil es hablar de esas virtudes que Dios ha puesto en nuestras vidas cuando nosotros la estamos pasando mal. Pero la palabra del Señor no nos dice que solamente cuando andemos bien tenemos que hablar de esas virtudes. Aún cuando nosotros estamos en necesidad, hablar de las virtudes de Dios. Imagínate una persona, cuántas peticiones, los que estamos en el grupo de intercesión, hemos recibido peticiones de oración por gente que está enferma. ¿Sí? Con diagnósticos severos, hermanos, que está atentando su vida. Y hacer declaraciones de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz y decir: Señor, tú eres un Dios todopoderoso, eres un Dios sanador, porque tu palabra dice, cuando hablaste a Aarón y a Moisés diciéndoles: dile al pueblo, yo soy Jehová tu sanador. Y hacer esas declaraciones de esas virtudes, hermanos, son puros actos de reconocimiento de quién es Dios. Y esos actos de reconocimiento van a hacer que mi fe siga creciendo, que mi fe siga viendo milagros, que esa fe sea premiada por declarar lo que Dios es. Y aún veíamos en el estudio de las células, aún cuando las peticiones no sean contestadas como yo quiero, esas virtudes que Dios tiene no son quitadas. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo todopoderoso. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede es con un propósito. Todo lo que sucede, hermanos, todo lo que sucede en nuestra casa, todo lo que sucede en nuestra iglesia, todo lo que sucede en la ciudad, todo lo que sucede en el país, todo tiene un propósito y fue planeado por Dios, porque Él es el Padre de los siglos. ¿Por qué es importante, hermanos, la adoración? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Ya voy a acabar. ¿Por qué es importante la adoración, hermanos? Por la sencilla razón que si la iglesia, que si nosotros, hermanos, que somos una generación, no alcanza ese nivel de adoración que Dios quiere, la siguiente generación se va a perder. Y yo no lo digo, hermanos, no lo estoy profetizando. La palabra del Señor nos da tantos ejemplos de cosas que pasaron igual, ¿sí? De cómo el pueblo se olvidó de Dios, de cómo el Señor les decía, enseña a tus hijos, estas palabras enseñarás a tus hijos y las escribirás en las puertas, en las paredes, cuando salgas, cuando vengas, y etcétera, etcétera, y las vas a estar repitiendo para que entiendas cuáles son las cosas que Dios quiere y las enseñanzas y los mandamientos que Dios tiene para ti. Y aún que Dios les había dado la instrucción, el pueblo años después se olvidó. Y luego había generaciones que no conocían a Dios. ¿Y ustedes creen que eso no puede volver a pasar? ¿Sí? Y se los había comentado, hermanos. Ya había hecho yo este comentario, que muchas veces, a veces exigimos tanto a los jóvenes, de que mira cómo andan los jóvenes, y en verdad hemos dado ejemplo de cómo deben
se les ha dado una formación, se les ha dado instrucción, y dicen los papás, no, yo sí, pero como iglesia hemos tenido esa responsabilidad del cuidado de los jóvenes para que alcancen el potencial que Dios quiere. Nosotros somos responsables. Cuando el pastor aquí ha presentado niños, siempre nos ha dicho, iglesia, somos responsables del testimonio que damos a los niños. Somos del testimonio que ellos ven en cada uno de nosotros. Somos responsables, pero también somos responsables de los jóvenes. Quizá los que son de mi edad, de mi camada, tuvieron maestros en la fe. Tuvimos maestrazos en la fe que nos instruyeron, que nos disciplinaron, en el buen sentido, hermanos. Que hubo personas que pusieron en nosotros el querer ser como ellos, ya no como Pablo, ¿verdad? Pero sí el buscar, el ser personas que querían buscar el poder de Dios. Pero nosotros, de veras, inspiramos a los jóvenes a querer buscar el poder de Dios, hermano, aguas. Por eso es importante que la iglesia, hermanos, tome ese rol de ser personas que adoran a Dios en todos los sentidos. Si no llegamos, hermanos, a ese cumplimiento de ser adoradores en espíritu y en verdad, de anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, si no cumplimos, haz de cuenta que echamos a perder, hermanos. No le cumplimos a Dios. Si no llegamos a ese nivel. Tenemos que llegar a ese nivel, pero nos tenemos que esforzar. No es gratis. ¿Sí? No es para flojos. Por eso el ser cristiano es para valientes, no es para todos. Dice, muchos son llamados, pocos son los escogidos. No es al revés. No todos, hermanos, tienen la capacidad de dejar sus sueños para enfocarse en el propósito de Dios. Y dices tú, es que son mis sueños. Sí, el punto aquí es que Dios tiene planes mejores. Y estamos entretenidos y conflictados con nuestro sueñito, cuando Dios tiene un sueño mucho más grande para nosotros. Pero hasta que no conocemos a quien es el motivo de nuestra adoración, no vamos a entender que el plan de Dios es mucho más grande que lo que Él tiene. Como iglesia tenemos una grande responsabilidad. Como ministerio de alabanza tenemos una grande responsabilidad. Por eso se exige. No porque Ileana sea enojona, sino porque hay un propósito. Por eso se les exige. Porque hay personas que tenemos que ir más adelante de otros, hermanos, para dar ejemplo. Tenemos que ser personas de ejemplo. Tenemos que llegar a ese propósito para no caer, hermanos, como una iglesia que no cumplió el propósito. Yo no sé si tú tengas ese anhelo y ese deseo de ser un verdadero adorador. Yo no sé, esa es tú y tu relación con Dios. Porque esto es personal, hermanos, no es por familia. Es personal. ¿Quién quiere llegar a ese nivel de decir, Señor, va, sé que tengo muchos planes, tengo muchos trabajos, muchos pendientes, muchas cosas en qué pensar, pero tú que eres el Padre de los siglos, de todos los siglos, que extiendes ese plano, Señor, y sabes que ahí en ese plano me pusiste como un puntito, como una crucecita, para cumplir un propósito eterno. Y el propósito eterno es que yo estuviera contigo en ese coro celestial para poder adorarte en espíritu y en verdad, para poder adorarte y anunciar esas virtudes porque tú me llamaste. Tú y yo hemos sido llamados. Si estás aquí es por un propósito, no es casualidad. Hemos sido llamados para hacer esos anuncios que Él quiere que hagamos de lo que es Dios, en esa adoración completa, perfecta, santa, llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a llevar a ese tipo de adoración. Tenemos que vivir, hermanos, conforme a lo que Dios ha establecido. No conforme a lo que yo quiera, no conforme a mi gran idea, sino que a Dios le ha placido enviarnos a su Espíritu Santo para que Él nos guíe a llevar una adoración correcta. Amén. Vamos a estar de pie.
Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos, Señor. Y en esta hora, Señor, yo quiero pedirte que nos perdones. Perdónanos si hemos sido negligentes en nuestra manera de adorarte, Señor, de buscarte. Pero aquí estamos, Señor, toda la iglesia reunida para pedirte, Señor, que tengas misericordia una vez más de cada uno de nosotros. Ten misericordia, Señor. En verdad queremos hacer las cosas correctas delante de ti, Señor, pero no sabemos cómo. Así es que necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo venga a morar en nosotros, Señor. Necesitamos que tu Espíritu venga a cambiar, Señor, nuestra mentalidad. Señor, que tengamos una mentalidad de acuerdo a lo que tú has establecido, Señor. Una mentalidad así como dice tu palabra, Padre Celestial. Que tú transformes nuestra mente, renueves nuestra mente, Señor, para ser entendidos en lo que tú quieres hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, habla con cada uno de nosotros, trata en nuestro corazón, Señor, para hacer lo correcto, de tal manera que lleguemos como iglesia, Señor, a cumplir el objetivo para el cual tú nos has llamado, Señor. Que anunciemos tu palabra, que anunciemos tus virtudes, Señor. Que anunciemos, Señor, quién es el motivo de nuestra adoración. Y que todo lo que hagamos, Señor, todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo lo que planeemos, Señor, sea acorde a tu propósito, Señor. Porque tú conoces todos los tiempos, Señor. Permite que nos alineemos, Señor, a tu propósito. No es mi propósito, Señor, no es el propósito de tal o cual hermano, no es el propósito de la iglesia, es tu propósito, Señor, enfocado en la iglesia y en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, pon en cada uno, Señor, el anhelo, el deseo y la pasión por servirte como tú quieres, Señor. De adorarte como tú quieres, Señor. De dar lo mejor, Padre, porque eres digno. Señor, que nuestra adoración sea una adoración correcta, sea una adoración de la cual tú te puedas agradar, porque somos sensibles a tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque sabemos que como iglesia vamos a llegar a ese punto, Señor. Nosotros creemos, Padre Celestial, en tu propósito, creemos en tu palabra y creemos en lo que tú vas a hacer como congregación, Señor. Que tú vas a hacer algo grande también con el ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.